Olá, meu nome é Patrícia Lago, eu sou diretora científica da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e nós estamos hoje aqui no 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos em Belo Horizonte, tendo a oportunidade de conversar com a minha amiga, uma grande honra, a doutora Ruth Kiman, que é médica pediatra paliativista, especialista em cuidados paliativos, docente associada de pediatria da Universidade de Buenos Aires e também docente do Instituto Pallium Latinoamérica. Obrigada, Ruth. Bom, é um prazer muito grande estar aqui conversando contigo, Ruth, e eu acho que seria interessante tu nos contar um pouco da tua trajetória como pediatra paliativista dentro do contexto da América Latina. Mi historia como médica paliativista comienza un poco a mediados de los años 90. Yo sigo trabajando en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Es un hospital general, un hospital universitario, y había terminado mi residencia en el año 1984. O sea, ya habían pasado 10 años y yo había tenido algunas experiencias de trabajo en promoción y prevención de la salud y en atención primaria. Y en ese momento me encontraba trabajando como médica interna en una sala de internación, atendiendo pacientes oncológicos. Y la verdad, yo ya también estaba actuando como docente de pediatría en la Universidad de Buenos Aires. El Hospital Posadas es un hospital escuela, universitario, y me impactaba muchísimo la falta de intervenciones y de experiencia que había en los chicos que no se iban a curar. Y había situaciones realmente muy difíciles, que siempre recuerdo, donde por ejemplo frente a un chico que no tenía ningún tipo de posibilidades de curación, todo el equipo del médico interno que hacía el pase de sala y los residentes pasaban de largo. Era terrible ver la cara del niño internado y de la familia. Todas esas cosas me llevaron a interesarme en el tema, primero en oncología, después en el año 96 se abre un área de internación específica en el Hospital Posadas con 14 camas, y ahí empecé a buscar algo porque a mí me generaba muchísima angustia. Bueno, yo me formé, hice un curso de diplomatura en el año 96 y seguí buscando algunas respuestas. Lamentablemente en ese momento había muy poco de pediatría y me tuve que formar con médicos paliativistas de adultos. Recién en el año 2000 tuve la oportunidad de viajar a Oxford y en ese entonces conocer al profesor Robert Twycross y visitar Helen House. Y entonces me di cuenta que había otro enfoque, que había un enfoque para hacerlo en pediatría. Ya en Argentina había 2 equipos que lo estaban llevando adelante, en el Hospital Garrahan y en el Hospital Gutiérrez, pero fue como un momento muy importante en mi vida donde yo supe que esto era lo que quería hacer. Después, bueno, creo que mi trayectoria es un poco, yo podría decir, lo que fue pasando en cuidados paliativos pediátricos, porque después lo que fue sucediendo es que cada vez me pedían más interconsultas con chicos no oncológicos, hasta que en un momento hubo una apertura en el servicio de pediatría, 10 años después, en el 2006, y bueno, y decidí formar mi propio equipo. Eso también fue muy difícil. La verdad que estuve sola mucho tiempo, había gente que iba y que venía, que rotaba, y creo que la sistematización y la consolidación del equipo vino cuando pude tener un enfermero en el equipo. En este momento, la verdad que yo siento que estamos frente a un equipo consolidado, que tiene 2 enfermeros, una psicóloga, donde rotan los residentes en el tercer año y se forman. Y creo que lo más importante es haber cambiado. Para mí, cuidados paliativos es un cambio cultural. Es decir, yo creo que la gente conoce sobre el dolor en los niños, sin embargo, no utiliza bien las medicaciones, conoce sobre el sufrimiento, pero muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, poner el énfasis, me parece que los cuidados paliativos le brindan una humanización a esta medicina tecnológica. Y bueno, yo te diría que hoy en día
mis mayores derivadores no son los oncólogos, sino los médicos de la terapia intensiva neonatal, los médicos de la terapia intensiva, y supongo que como tu experiencia, Patricia, tenemos muchos chicos dependientes de tecnología. Es decir, el tema no es la muerte de los niños, sino vivir muchos años con una enfermedad crónica sin saber cuál va a ser el momento de su muerte. No Brasil, a gente tem observado agora nos últimos anos, e eu acho que esse congresso ele evidencia bem isso, um aumento exponencial na especialidade, na valorização de cuidado de final de vida, mas a gente, quando se compara ainda com países mais desenvolvidos, a gente ainda está engatinhando em relação à humanização, cuidado de vida, valorização de tratamento da dor. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho, assim, qual é a tua impressão sobre a situação atual do cuidado paliativo na América Latina e depois o que a gente pode fazer para conseguir atingir esse estándar assim, que a gente tanto quer que as crianças tenham um final de vida mais digno. La verdad que el crecimiento en América Latina de los cuidados paliativos pediátricos ha sido exponencial. Creo que algunos países llevan de alguna manera la delantera y la cabeza de esto. El primer país donde las cosas sucedieron fue Costa Rica, con la doctora Lisbeth Quesada Tristán, que se formó en Estados Unidos. Y después me parece que fuimos como teniendo diferentes experiencias en países muy isoladas, muy aisladas. En Argentina los cuidados paliativos empezaron a desarrollar en 1985 y también hubo experiencias muy importantes en Chile solamente con cáncer. Y me parece que a partir de empezar a juntarnos las personas que nos encontrábamos en los congresos, se dio algo maravilloso que fue formar una comisión de cuidados paliativos pediátricos en la Asociación Latinoamericana. Porque creo que en todo el mundo los cuidados paliativos pediátricos están relegados por muchas razones. Primero, porque la cantidad de niños que requieren es menor. Segundo, porque hay una invisibilización de las necesidades, o sea, está el foco puesto en la mortalidad, pero no en la cantidad de gente, en la morbilidad. O sea, la transición epidemiológica también se da en pediatría. Y bueno, y así fuimos juntándonos. Yo particularmente empecé a venir muy frecuentemente a Brasil desde el 2006 y vi el importante crecimiento que tuvo Brasil también. Entonces, en Uruguay, yo diría que en este momento los más desarrollados, sinceramente, creo que se da en Costa Rica, en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y me parece que, bueno, eso marca una punta de lanza para el desarrollo. Me parece muy interesante también, Patricia, lo que decís de la jerarquización. Porque un tema que para mí es muy importante es que América Latina tiene una cultura propia y no podemos de alguna manera traer ejemplos que nos sirven de otros países muy desarrollados, pero que no son aplicables. Por ejemplo, el modelo hospice. En Argentina realmente eso nos trae ciertas dificultades, no hay ningún hospice pediátrico. Y los niños se atienden en hospitales especializados. Entonces, creo que tenemos que empezar a, primero, incorporar el primer nivel de atención, que es donde los niños viven. Tenemos una población infantil muy pauperizada y esto lamentablemente en nuestros países, y lo vamos a compartir en los próximos años, el aumento del nivel de pobreza, y me parece importante poder crear nuestros propios modelos coherentes a la cultura local. Adaptando un modelo que ya funcionó na nossa cultura. Tenemos una población indígena de pueblos originarios muy importante, o sea, nuestros países son sumamente extensos, con población muy disímil. Entonces creo que es importante poder generar modelos propios y jerarquizar nuestra tarea a partir de indicadores y de estándares que puedan medir un poco qué es lo que estamos haciendo y un benchmarking. Así que bueno, me parece que hemos alcanzado determinado nivel, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces tenemos mucho que trabajar ainda. Sí, y sobre todo publicar, porque tenemos muchísima experiencia,
pero no publicamos nuestros resultados, ¿no? Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar contigo e continuem assistindo os nossos vídeos. Tchau.